La canción de hoy es Smooth Operator de Save. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. El corte transversal de una varilla de acero de 200 centímetros de longitud es un hexágono regular cuyo lado mide 1 centímetro. Suponiendo que el peso del acero es 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, el peso de la varilla es. Entonces primero vamos a hablar de todos los conceptos que hay aquí involucrados para entender mucho más fácil el problema y lo que tenemos que hallar. Entonces, lo primero en lo que vamos a fijarnos es en esto que nos hablan que es el corte transversal. Entonces, ¿qué es un corte transversal? Simplemente imagínense que ustedes tienen una varilla, ¿listo? Podemos pensar más bien como un tubo PVC, ¿listo? Por acá. Y entonces imagínense que yo tengo una sierra y corto de la siguiente manera, así. ¿Listo? Esto es en perspectiva, entonces pues si lo quiero ver de lado, pues sería, aquí tengo la varilla, ¿listo? Y entonces el corte transversal vendría a ser este acá. Listo, corto así. Y entonces me van a quedar dos mitades. Listo. Entonces, lo que realmente me importa cuando hago un corte transversal es la figura que queda después de hacer el corte. Entonces, miren que si yo hago el corte, voy a tener este tubo partido en dos. ¿Y qué figura voy a obtener? Voy a obtener un círculo, ¿cierto? Lo que voy a observar cuando corte es que aquí hay un círculo, ¿listo? Y acá hay otro círculo. Entonces, puedo decir que el corte transversal de un tubo que tiene esta forma es un círculo. Entonces, en el caso aquí del ejercicio, el corte transversal es un hexágono. Por lo tanto, entonces, ¿cómo puedo llegar a pensar que es la varilla? Pues la varilla va a tener la siguiente forma. Va a tener por acá un hexágono. ¿Listo? Y por acá va a tener otro hexágono en la punta. ¿Listo? Entonces, más o menos va a tratar de formar cómo vendría a ser ese tubito. Acá, 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 acá. Listo. Y esta pues viene escondida. Entonces miren que la varilla vendría a tener esta forma. Y efectivamente si yo pongo acá un plano, corto con una sierra, entonces va a obtener dos mitades en las cuales, como es el borde de esas mitades, pues va a ser un hexágono, como quería. Entonces realmente la varilla de la cual me están hablando es esta de acá, ¿listo? Es como una especie de churro, ¿listo? Ahora, este es un problema que involucra unidades, por lo tanto tenemos que identificar ¿qué significan esas unidades? La primera unidad que vemos es esta acá. Centímetros es una unidad de longitud, como me dicen acá. Entonces me dice que esta varilla tiene 200 centímetros de longitud. Desde acá hasta acá hay 200 centímetros. Listo. Ahora, ¿qué más unidades me dan? Me dicen que cada uno de los hexágonos, ¿listo? Es regular, por lo tanto todos sus lados miden lo mismo. Y valen 1. 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Ya vamos a ver por qué necesitamos esa información. Y me dicen que el peso del acero es. Entonces miren las unidades que tenemos acá. Tenemos gramos sobre centímetro cúbico. Entonces automáticamente tenemos que pensar en qué unidad puede llegar a ser. ¿Qué estamos representando? Entonces recuerden que densidad es masa sobre volumen. Y miren que gramos es una unidad de masa y centímetros cúbicos es una unidad de volumen. Entonces realmente lo que nos están hablando acá es de densidad. ¿Listo? Y entonces ya podemos establecer esto acá. ¿Y qué es el objetivo? El objetivo es encontrar el peso de la varilla. Y miren las unidades en las que están. Gramos. Estos son gramos. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? La masa. Recordemos que la masa se mide en gramos. Entonces, si yo despejo aquí la masa, obtengo que la masa es este volumen que está en el denominador, paso a multiplicar y me queda la densidad por el volumen. La densidad ya me la da el problema. Luego, si conozco el volumen de justamente la varilla, puedo llegar a conocer su masa, que es realmente el objetivo. Entonces, esta figura acá es un prisma. ¿Cómo podemos identificar que es un prisma? Podemos identificar que es un prisma si ustedes lo pueden llegar a formar apilando un montón de figuras iguales. Entonces, por ejemplo, el cilindro es un prisma, porque ¿cómo hago para formarlo? Simplemente apilo un montón de círculos. Entonces, miren que esta varilla, ¿cómo se forma? Simplemente, como el corte transversal es un hexágono, es decir, si yo corto por acá, lo que voy a ver es justamente este hexágono, entonces va a ser una varilla con esta forma. Por lo tanto, ¿cómo lo obtengo? Apilando un montón de hexágonos. Luego es un prisma. Entonces ahora tenemos que preguntarnos cómo se calcula el volumen de un prisma. El volumen de un prisma es bastante sencillo de calcular. Es área de la base por la altura, o básicamente por lo largo que es. Entonces aquí la altura ya la tenemos, que corresponde a 200 centímetros. ¿Listo? Pueden pensar que esto está como acostado, pero podríamos tener la varilla así. ¿Listo? Podría estar así. Entonces la altura pues vendría a ser los 200 centímetros. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que necesito calcular el área de la base. Y justamente, ¿qué es la base? La base es un
hexágono. Entonces tengo que preguntarme cómo se calcula el área de un hexágono. Entonces justamente cuando tenemos polígonos regulares, podemos hallar su área utilizando la siguiente fórmula. El área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema sobre 2. ¿Listo? Entonces el perímetro es bastante sencillo de calcular acá, porque si me dicen que cada uno de sus lados vale 1 y el hexágono tiene 6 lados, pues su perímetro va a ser de 6. Listo. Ahora, ¿el apotema qué es? El apotema no es más que un segmento que va desde el centro del polígono hasta su lado. ¿Listo? Es el segmento más corto. ¿Listo? Como es el más corto, recuerden que en geometría un sinónimo de más corto es perpendicular, luego esto tiene que formar un ángulo de 90 grados. Por suerte, existe una fórmula que me permite calcular el apotema de un hexágono regular, y es la siguiente. El apotema es igual a raíz de 3 por el lado sobre 2, y esto nos simplifica bastante las cosas. ¿Por qué? Porque si no conociéramos esta fórmula, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer lo siguiente. Tengo por acá mi hexágono, ¿listo? Y entonces lo único que yo sé es que esto tiene por lado 1. Entonces recordemos que el apotema es la distancia que hay desde el centro hasta la base y tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces miren que yo puedo formar el siguiente triángulo, tan y tan. ¿Listo? Puedo formar este triangulito de acá. Perfecto. Y de hecho puedo hacer eso uniendo todos los vértices. En total, ¿cuántos triangulitos se me van a formar? 6. Y esto se puede hacer en principio en todos los polígonos regulares. Entonces, si tuviera un pentágono, se van a formar 5 triángulos. ¿Listo? Y esos triángulos resultan ser justamente congruentes. Es decir, este es igual a este es igual a este. Bueno. Entonces, fijémonos solo en este acá. ¿Y qué podría ser? Te resulta que si esto acá representa una vuelta completa que son 360 grados, entonces, ¿cuánto representaría este ángulo acá? Pues justamente si logro dividir ese polígono en 6 triángulos, entonces pues tomo 360 dividido entre 6 y obtengo que este ángulo tiene que valer 60 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer? Como ya les había mencionado, esos triángulos resultan ser equiláteros. Es decir, este lado vale lo mismo que este, vale lo mismo que este. Y hay una propiedad que me dice que yo puedo partir tanto los isósceles como los equiláteros por la mitad. Entonces yo puedo partir este triángulo por la mitad y me queda el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, justamente partir por la mitad que hace que el segmento, este que vale 1, se parta por la mitad. Entonces aquí me va a quedar valiendo 1/2. ¿Listo? Y resulta que el ángulo también se parte por la mitad. Si este era un ángulo de 60, este me va a quedar un ángulo de 30 grados. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo? Calcular el apotema. Que el apotema viene a ser este de acá, que voy a poner la letra A. Viene a ser este cateto del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué aplico? Razones trigonométricas. Listo, entonces busco una que asocie el cateto opuesto con el adyacente, que es tangente, y ahí lo logro despejar. ¿Listo? Sin embargo, pues justamente por hacerlo más rápido, aplico la fórmula. El apotema de un hexágono es raíz de 3 sobre 2 por el lado. Y si quiero el lado y tengo el apotema, pues despejo. Simplemente este 2 que está dividiendo paso a multiplicar y me queda que 2 veces el apotema es raíz de 3 por L. Luego el lado es igual a este raíz de 3 y que está multiplicando pasa a dividir. Me queda que el lado es 2a sobre raíz de 3. ¿Listo? Si quiero racionalizar, pues me quedaría 2a raíz de 3 sobre 3 es igual al lado. ¿Listo? Entonces con esta fórmula acá podemos hallar el apotema teniendo el lado o el lado teniendo el apotema. Entonces es bastante importante que se la aprendan. Y la verdad el hexágono es una figura que sale bastante porque tiene muchas propiedades. Entonces si se la pueden aprender, perfecto. Y si no, ¿qué les toca hacer? Esto acá. ¿Listo? Pueden intentar si quieren, si tienen tiempo libre, pueden intentar sacar el mismo apotema utilizando esto y verán que llegan a la misma respuesta utilizando razones trigonométricas. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el apotema? Ahora sí, haciendo uso de la fórmula. Simplemente el apotema es raíz de 3 por el lado que vale 1 sobre 2. Luego el apotema es raíz de 3 medios. Listo. Sobre 2. Entonces primero pues hago este producto que hay en el numerador, pues me queda simplemente 6 raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre 2. ¿Listo? Hago producto de extremos y medios, entonces esta es la raya principal que viene a representar esta acá, que es la de la división, porque esta arriba representa la separación entre numerador y denominador, pero del numerador. ¿Listo? Entonces, para hacer producto de extremos y medios, tanto el numerador como el denominador deben ser fracciones. Entonces, como este no es fracción, le pongo denominador 1. Entonces, multiplico los extremos, me da 6 raíz de 3. ¿Listo? Multiplico los medios, me da 4. ¿Listo? Entonces, aquí puedo sacar mitad 2, mitad 3. Entonces, el área de ese hexágono es 3 raíz de 3
sobre 2. Perfecto. Listo. Y entonces recordemos que el objetivo era calcular el volumen. Entonces ya lo puedo hacer. El volumen va a ser 3 raíz de 3 sobre 2 por la altura. Entonces la altura son 200 centímetros. ¿Listo? Aquí no va a trabajar con unidades para que esto no se vuelva tan engorroso. ¿Listo? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar acá mitad 1 y mitad 100. Entonces el volumen va a ser igual a, puedo multiplicar este 3 con este 100 y me da 300 raíz de 3. Y entonces, ¿en qué unidades va a estar esto? En centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque todo estaba en centímetros. La altura estaba en centímetros, el hexágono me decía que era de lado 1 centímetro, por lo tanto al calcularle el área va a ser en centímetros cuadrados por los centímetros de la altura van a dar centímetros cúbicos. Bueno, entonces ya puedo reemplazar acá. Entonces la masa es la densidad, que me dan que es 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, multiplicado por el volumen, que es 300 raíz de 3 centímetros cúbicos. Y entonces, algo bonito de trabajar con unidades es que nos van diciendo si estamos haciendo las cosas correctamente. Miren que se van centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y me queda en gramos, por lo tanto, voy bien. ¿Listo? Entonces, pues la masa, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a multiplicar 7.8 por 300. ¿Listo? Entonces, aquí puedo emplear un pequeño truquito para hacerlo más rápido. Entonces, este 300, ¿cómo lo puedo escribir? Como 3 multiplicado por 100, ¿cierto? ¿Y por qué hago esto? Porque justamente cuando tengo un número decimal y multiplico por potencias de 10, eso hace que la coma se corra tantos lugares hacia la derecha como ceros haya. Como hay dos ceros, eso hace que la coma se corra 2 unidades hacia la derecha. Estos lugares hacia la derecha, entonces sería un lugar y 2. Esto me daría 780 por 3 raíz de 3 gramos. ¿Listo? Y ahora simplemente pues hago esta operación de acá, 780 por 3. Si ustedes gustan, desde el principio simplemente multiplicaban 7.8 por 300 y llegan a la misma respuesta. Entonces aquí voy a hacerla rápido. Esto me daría 3 por 0, 0, 8 por 3, 24, llevo 2, 7 por 3, 21 y 2 que lleva 23. Entonces la masa es 2340 raíz de 3 gramos. Entonces vamos aquí a las opciones de respuesta. 2340 raíz de 3 gramos, así que la respuesta correcta es la opción D. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.